Vamos a abrir, hermanos, nuestra Biblia en el último capítulo de la carta a los Romanos, capítulo 16. Quizá esta parte nos dé o nos termine de dar un contexto de lo que el apóstol Pablo pensó para escribir esta carta. Vamos a disponer este tiempo para ello. Dice el versículo 24 de este capítulo 16: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Señor, te rogamos que la consideración de esta palabra, Señor, sea adecuada y sea acorde a lo que está escrito. Permite que nuestra lectura e interpretación de este pasaje, Señor, sean dados por ti de una manera milagrosa, porque comprender tu palabra, Señor, de esta manera, revelada por tu Espíritu Santo, es un milagro que debemos agradecer. Bendice este tiempo en tu nombre, Jesús. Amén. De todas las cartas que tenemos del apóstol Pablo, en todas hay un saludo, hay una salutación, dice por allí el título de cada pasaje, a los que habitan en ese tiempo en cada una de las iglesias a donde va dirigida. Pero en este caso, el apóstol Pablo nombró a prácticamente todos los servidores que hay allí. Pero hay un porqué. El apóstol Pablo no conoce esta iglesia. El apóstol Pablo ha tenido que confiar en todos aquellos discípulos que ha tenido para que atiendan este lugar que es desconocido para él. Y hermanos, esto debería ser una constante en las iglesias. El pastor debería enseñar de tal forma que tenga a bien entender que cualquiera de los que se congregan en el lugar en donde él está, llevará esa misma enseñanza. Así que el apóstol está confiado. Y entendemos también que por ello es que se atreve a escribir esta carta sin siquiera conocer a los que allá se congregan. Y entonces empieza a nombrarlos a uno por uno. Yo dije en la mañana, híjole, ¿y qué voy a sacar de los nombres si medio capítulo o un poquito más son puros nombres? Pero me di cuenta buscando en los comentarios bíblicos, hermanos, que hay un porqué de las cosas. No voy a nombrarlos a todos, pero hay algunos que están allí. Y empieza, dice el capítulo 16, os recomiendo, además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. De tal manera que Febe, su primera encomienda es llevar esta carta. Así que le da la carta y le dice, ve a la congregación en Roma. Y ahora a ellos les dice, les recomiendo que la recibáis de una manera especial. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Si ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, hermanos, cuando hay mucho trabajo por hacer para los apóstoles, se levanta Pedro y dice, es que no puede ser que todos nosotros hagamos todo. Levantemos diáconos que sirvan a las mesas.
que sirvan a las mesas, que atiendan a las personas. ¿Cuál es el requisito para ello? Pues nada más que estén llenos del Espíritu Santo. Pero si solo van a atender a las mesas. Hay veces que nosotros decimos, hermano, yo quiero servir en el templo, si es lavando un baño, adelante. Bueno, le voy a decir, está lleno del Espíritu Santo. Pero solo voy a lavar el baño, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo se manifiesta: amor, paciencia, paz, benignidad, fe, mansedumbre. ¿Pero para qué necesito eso? Para tender una mesa o lavar el baño. Porque es un servicio para sus hermanos. Y ante ese servicio las quejas no caben, hermanos. Es que me tocó otra vez, dejaron todo cochino y ahora tengo que limpiar las mesas y tengo que lavar el baño. Cuando lo hacemos llenos del Espíritu Santo, hermanos, todo lo hacemos como si fuese para Dios. Así que cuidado, todos tenemos la obligación de venir delante de Dios para que Él transforme nuestra vida y entonces sirvamos de manera amorosa a todos y cada uno de nuestros hermanos. Por eso tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Porque hay personas dentro de las congregaciones que a veces nuestro carácter como que nos falla, ¿no? Y lo hacemos, sí, pero a veces lo hacemos, pues no obligados, pero sí con caras, ¿no? A veces sin querer hacerlo. Y hermanos, debe ser una bendición poder servir a los demás. No solamente enseñando, no solamente como maestros o como pastor o como en la alabanza, en todo. Y sobre todo en esas cosas que tienen que ver con una relación directa con los hermanos con los que nos congregamos. Así que esta mujer dice, es diaconisa, lo cual quiere decir que es una mujer que en su recomendación y va implícito que está llena del Espíritu Santo. Los diáconos, y ahí se los pongo en la hojita que les acaban de dar, dice: Febe era una diaconisa. Cuando los apóstoles se reunieron en la primera iglesia, nombraron diáconos, y las características principales era que fuesen temerosos de Dios y llenos del Espíritu Santo. Estos atenderían las mesas y guardarían de los desamparados, cuidaban a los creyentes enfermos, a los pobres y a los que estuviesen en prisión. El fruto del Espíritu debe estar presente en el carácter del que sirve: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Pablo sabía que Febe cumplía con este requisito, y dice ya este versículo que acabamos de leer, ya que a él mismo le ha ayudado, dice. Bien sea que Febe poseyera o no el título de diaconisa, es decir, que la hubiesen ungido como diaconisa, tenía la gran tarea de entregar esta carta a la iglesia en Roma y de la enseñanza a las mujeres y niños. Así que esta mujer atendía a los enfermos, a los que estaban en dificultades, a los que necesitaban de ella, a los que estaban en las cárceles. Nada más por eso se necesitaba que el Espíritu Santo estuviese en ella. Voy a hablar de un comentario de alguien que seguramente, por lo menos el nombre han escuchado, que se llama Facundo Cabral, ¿no? No es hermano ni es congregante de otra iglesia, era un cantante que murió hace mucho tiempo, a veces pelado y grosero. Pero en una de las cosas que él decía que él admiraba a la Madre Teresa de Calcuta. Tampoco la vamos a venerar, es un ejemplo. Y dice que alguna vez se acercó porque le gustaba estar cerca de esta mujer, que lejos de todo tenía bondad hacia los demás. Y que una mujer le dijo: Madre, yo no podría ni por todo el dinero del mundo bañar a los leprosos. Y la mujer le dijo: ni yo tampoco, porque a los leprosos solamente se les puede bañar por amor.
Hay tareas que solamente podemos hacer por amor. Hay enfermos a los que solamente se les puede cuidar por amor. La enfermedad es difícil, y es difícil no solamente para el enfermo, es difícil para los que forman ese núcleo. Solamente por amor es que podemos estar allí. Así que solamente por amor, Febe estaba dispuesta a atender a los que necesitaban. Imagínense nada más lo que le estoy diciendo. Nuestra iglesia debería tener de esos hermanos, no digo que no los tenga. Imagínense que alguien hable de ustedes y les diga: hermano, va a la congregación la hermana Dulce. La hermana Dulce es diaconisa de nuestro templo, así que recíbanla con amor, atiéndanla, ayúdenle, porque ella va para servirles. Solamente por esa recomendación, sin decir más de ella, deberíamos estar tranquilos de saber que ella lo hará allá donde vaya con amor. Yo estoy seguro que de las congregaciones, sobre todo los que llevamos mucho tiempo, tenemos nombres específicos de personas que han sido de esta forma, ¿no? No es porque sea mi madre, pero muchos conocen a la hermana Vicky por la forma como ha sido desde pequeños, ¿no? Porque ella recibía a los niños en la escuela dominical, y los niños buscaban a la hermana Miki, decían con M, ¿no? Paola, por ejemplo, de chiquita era cuidada por ella mientras sus padres tenían que trabajar, ¿no? Y yo sí tengo ese recuerdo, porque pues bien o mal le llevo a Pao como 8 años. Así que pues a la edad pequeña que ella llevaba, pues me acuerdo del cuidado que mamá tenía por ella. Y lo hacía como lo hace hoy con sus nietos, ¿eh? No hay una diferencia de la manera en la que ella la trataba. También recuerdo de la familia de Rosenda a un pequeñito, creo que se llama David. El niño también se llama David, el hijo. David es tu sobrino. ¿Cómo se llama su hijo? Yair. Me acuerdo que un día yo llegué de la primaria y le dije a mamá: ¿y ese niño quién es? Nomás me dijeron: pues es el hijo de David. Pero pues mi hermano también se llamaba David, ¿no? Yo me sorprendí, pero ya después entendí de qué David hablaban. Pero el niño fue cuidado, no mucho tiempo, debo decirlo, pero fue cuidado en la casa también. Las hijas de nuestra hermana Leticia crecieron también siendo cuidadas por mi madre, ¿no? En muchos días. Y ese nombre está guardado allí en muchos de ellos. El nombre de nuestra hermana Rosita lo relacionamos con las escuelas bíblicas y con su amor por todos aquellos niños que están en la colonia o en diferentes lugares. Y muchos han conocido al Señor a través de ella. Y es un nombre que también es guardado allí por muchos. Nuestro hermano Rafa, el día que se bautizó, me decía: es que mi tía me buscaba mucho y oraba mucho, esa insistencia en amor, esa insistencia que solamente puede darse por amor. Así que estas deberían ser nuestras recomendaciones de nuestra iglesia. Deberíamos poder ser recomendados para ir a cualquier lado. Primero, por predicar lo mismo que se predica en este lugar. Segundo, por el amor y las maneras en las que tratamos a los que nos rodean. Esa debería ser nuestra carta de presentación. Si no lo es, les pido, que encarecidamente les pido, que seamos testimonio para todos aquellos que nos rodean. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas para que podamos ser voz de lo que Dios nos ha dado. Así que les decía, ¿qué voy a sacar de los nombres? Salen muchas cosas. Así que Febe es diaconisa, ha llegado para llevar esta carta del apóstol Pablo escrita hacia la iglesia en Roma, y ha llegado, dice aquí, para atender a las mujeres y a los niños. Saludad, dice el versículo 3, a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús,
que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Si ustedes se acuerdan de estos nombres, fueron encontrados por el apóstol Pablo ahí en Corinto. Dice que la escritura ahí en esa carta en Corinto que los encontró y que al ser del mismo oficio, que era hacer tiendas, comenzó a platicar con ellos. Ellos habían sido ya deportados desde Roma por Claudio. En algún momento sacaron a todos los judíos de Roma y estos al salir fueron a dar a Corinto, se encontraron con Pablo y entonces habían regresado para el servicio a su Señor. Imagínense que la tragedia de ser deportado de su lugar de origen se convierta en la mayor bendición para ese propio lugar. Vivimos muchas dificultades, hermanos, pero cuando Dios nos permite vivirlas, siempre hay una enseñanza, no solamente para nosotros, también para quienes nos rodean. Así que Priscila y Aquila habían sido deportados en el tiempo en que Pablo estuvo en Corinto, convivieron con él y después regresaron a ese lugar con un evangelio aprendido del apóstol y que sin duda eran fortaleza y fundamento para esta iglesia en Roma. Por eso Pablo tenía la tranquilidad de saber que en su ausencia había quienes habían ido a ese lugar y la palabra que llevaban era el evangelio que el mismo Señor Jesucristo les había dado. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Insisto, todos los nombres tienen un porqué. El primer fruto de Acaya. El apóstol llega a este lugar y la primera persona que cree es este hombre. Y no solamente creyó, sino que se convirtió en un discípulo que pronto trabajaría para llevar este evangelio que había recibido del apóstol Pablo. ¿Cuál será el primer fruto de cuando nosotros llevamos este evangelio a alguien? Créanme que nos alegrará cuando esa persona vaya y dé sus propios frutos, porque recordará: yo le hablé del evangelio y ahora hasta me ha superado, ¿no? Ahora hasta habla más a las personas de lo que yo hablo. Y eso, hermanos, tiene que ver con nosotros y nuestro trabajo evangelístico. Para Pablo es representativo que el primer fruto, la primera persona que escuchó y se convirtió al Señor, ahora sirva como uno de sus colaboradores ahí en la iglesia de Roma. María, dice el versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. La descripción de los comentarios, y miren que leí 2 o 3, dice que María, la palabra que utiliza el apóstol Pablo para describirla, cuando dice ha trabajado mucho, es una labor intensa. Ahí está en el punto número 4, una labor intensa y dura hasta llegar al agotamiento. El contexto indica que ella pudo haber ministrado en la iglesia de Roma desde su fundación y que otros la mencionaron a Pablo. Es decir, es una mujer que Pablo no conoce, pero que posiblemente Priscila y Aquila o cualquier otro le escribió a Pablo o le habló de esta María y dice: es una mujer inagotable, una mujer que no se cansa de servir a los demás, una mujer que trabaja desde que se inicia la labor en el templo y que se va hasta el término de ello. Esa es una mujer de mucho trabajo. Insisto, qué alegría nos debe dar si alguien tiene ese concepto nuestro. No es el hermano o la hermana que no le gusta trabajar en el templo, no, es la mujer inagotable que llega y está acomodando las bancas y está atendiendo a los hermanos y después se va
por decirlo así, al talento, y después viene a la alabanza y después da clases. Es una mujer inagotable. Y que al término del día le dice, ¿cuándo vamos a ir a evangelizar a los hospitales? ¿No? Sí los hay, hermanos. Sí los hay y son bendición para la iglesia. Así que no tiene más referencia de ella más que es una mujer de mucho trabajo. Una mujer que trabaja hasta el agotamiento. Así debería ser nuestro servicio. Sí, los primeros en llegar, los últimos en irnos, pero en un servicio para el Señor, sirviendo a todos los demás. Nuestro mejor servicio al Señor es servir a todos nuestros hermanos. Y por último, para no nombrarlos a todos, dice el versículo 7, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. La referencia que tiene el apóstol de estos es que estuvieron con él en la prisión. A veces en los lugares más complicados de nuestra existencia nos encontramos con personas de lealtad, con personas que están con nosotros y que nos muestran que no estamos solos. Pablo tiene un conocimiento de ellos que va en los lugares más difíciles en los que pudo haber estado. Por eso es que su referencia hacia ellos es importante. Pablo conoció a estos dos allí en una situación difícil y Dios permitió que ahora ellos mismos también traigan y lleven el evangelio sirviendo a la iglesia en Roma. Así que empieza a nombrar a todos los demás hasta llegar a un punto en el versículo 16 que es representativo por lo siguiente. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Insisto, a veces leemos y decimos, no dice mucho, salúdense casi cordialmente, ¿no? La diferencia es que estamos hablando de una iglesia perseguida, una iglesia en donde a los judíos los habían deportado y tenían que haber regresado, una iglesia esparcida, ¿no? Por ciertos o varios lugares, en donde un beso fraternal representaba para muchos lo más cercano a tener a alguien familiar. Saben, nuestra hermana Fernanda, por la cual oramos hace un rato, cuando dio su testimonio nos hizo ver que sus padres han muerto. Ustedes saben lo que representa para ella que cualquiera de nosotros le demuestre afecto y amor, que cualquiera de nosotros le pregunte ¿cómo estás? Que cualquiera de nosotros le diga felicidades por lo que has logrado. Y debo decir que la oración no fue por eso, de verdad la tenemos en alta estima y nos alegra que vaya cumpliendo esas metas que cuando tenemos padres son complicados y cuando no los tenemos es doblemente complicado. Así que el apóstol dice, saludaos los unos a los otros con un beso fraterno, con un beso amoroso, con un beso lleno de hermandad. Esto es lo que el apóstol Pablo dice. Seamos de esta forma. Demos amor y cariño a nuestros hermanos, porque somos sus hermanos, porque Dios nos ha unido de una manera especial a todos nosotros. Saludémonos, dice, con ósculo santo, con un beso santo. Mas os ruego, hermanos, dice el versículo 17, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo,
sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Creo yo que durante muchos años esta iglesia ha recibido una enseñanza apegada a lo que la palabra dice. A veces cuando de repente íbamos a algún otro lugar por algún evento, algún congreso, cualquier situación, de repente llegábamos a escuchar alguna palabra que como que no nos cuadraba, ¿no? Y eso es por la enseñanza que hemos tenido. Yo espero que si un día nosotros tenemos que partir de este lugar por alguna situación, de inmediato busquemos dónde congregarnos, a donde lleguemos, pero también analicemos lo que nos enseñan en cada lugar, porque la sana doctrina no se encuentra en cualquier lugar. Podemos ser muy presunciosos ahorita y decir, no, pues aquí se enseña la sana doctrina. Bueno, en cualquier lado van a decir que se enseña la sana doctrina, ¿no? Pero nuestro conocimiento de la palabra debe evaluar lo que escuchamos. Es así. Si algo no está escrito en su palabra o si algo es contrario a lo que su palabra dice, conmigo mismo, hermanos, tienen la obligación de decirme, hermano, yo creo que aquí sí está equivocado porque la palabra de Dios dice esto. Debemos atesorar lo que hemos aprendido y las bases que han sido firmes en nuestro fundamento de fe. Es importante que lo hagamos. Es nuestra obligación que lo hagamos. Dice Pablo, quiero que sean sabios en lo bueno y sean ingenuos en el mal. ¿Sí? No crean todo lo que les dicen. Evalúen con sabiduría todo lo que escuchan. No presten atención a todos estos que enseñan algo distinto a lo que la palabra de Dios dice, a lo que el evangelio que les hemos llevado dicen. Porque estos, dice, no son siervos de Jesucristo, sino para su propio vientre trabajan. Es decir, hay una ganancia deshonesta en esto. Y cuando nosotros prestamos oídos a ello, simplemente hay división en el templo o en la iglesia, y esto solamente alimenta a todos aquellos que dicen ser siervos de Jesucristo, pero que no lo son. Y si hacemos memoria entonces de todo lo que la carta a Romanos dice, pues entonces empezamos a ponerle nombre a las cosas, ¿no? Toda la carta de Romanos, el apóstol Pablo ha insistido en que la salvación es por fe. Así que eso no puede cambiar. Nadie puede venir y enseñarnos que es distinto. Toda la carta de Pablo nos dice que hay pecadores, que hay personas que han abandonado o no tienen la creencia en el Señor Jesucristo y que entonces Dios los ha reprobado, los ha entregado a su mente reprobada y que por eso hay pecado en ellos. Toda la carta a los romanos, el apóstol Pablo ha insistido en el comportamiento de los hermanos los unos con los otros. Así que como conclusión el apóstol Pablo dice, tengan cuidado de ellos. No presten sus oídos a escucharles. Y casi por terminar, el apóstol Pablo menciona allí a Timoteo, a Lucio, que debemos entender a Lucio por Lucas, este que escribió el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos, y que ha viajado con Pablo por todos estos lugares y que ha aprendido acerca de él. A Jasón, Sosípater, mis parientes, dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Y no es que Pablo no la haya escrito, Pablo ya era una persona grande,
Así que tenía en algún momento que despedir a alguien que escribiese, ¿no? Por eso también en alguno de esos capítulos dice, yo, Pablo, escribo esto por mi propia mano. O sea, sí hubo una intervención de otro para escribir, pero hay cosas que Pablo por su propia mano escribió. Por supuesto, la autoría es de nuestro Señor y Dios, inspirando a este hombre, y Él es el medio para ello. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y concluye, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmarnos, solo hay uno que puede confirmarnos en salvación, y es el Señor Jesucristo. Ni nuestras obras, ni nuestros pastores, ninguno puede confirmarnos en fe. Solamente el que entregó su vida por todos nosotros, el Señor Jesucristo, al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Y cuál es según ese evangelio? Creer en fe, que Jesucristo es el Señor. Si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos, hay salvación. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos, es decir, no es desde la aparición del hombre en la tierra, no es desde la fundación del universo y de la tierra. Desde tiempos eternos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo estuvo presente en la mente de nuestro Dios. Y esto debe darnos alegría, porque no fue reacción al pecado de Adán y de Eva. El evangelio desde tiempos eternos existía y habría de manifestarse a través del Señor Jesucristo, a través de los profetas, a través de los hermanos que como Pablo habían tomado un ministerio y que lo habían traído a todos aquellos que necesitaban escuchar de él. Ha sido manifestado, dice el versículo 26, ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Dice a todas las gentes. Leíamos en los primeros capítulos de Romanos que dice que la ley escrita por Moisés ahora había sido guardada en nuestros corazones. ¿En los corazones de quién? De todos. De todos, creyentes o no, ahí está la ley. Creyentes o no, sabemos que pecamos. Creyentes o no, sabemos que está mal matar. Creyentes o no, sabemos que está mal adulterar. Creyentes o no, sabemos, porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Y entonces, ¿por qué no les estorba a todos aquellos que pecan y lo hacen deliberadamente? Porque, insisto, en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 1, dice que estos impíos, estos que no creyeron, estos que no rinden culto a Dios, fueron entregados a su mente reprobada. Esa es la única respuesta del mal. Todos aquellos que practican el mal, al ser personas no creyentes de Dios, entonces el Espíritu Santo no les puede hacer ver ni dar convicción de pecado. Así que el único camino para recomponer es que creamos en el Señor Jesucristo y que su Espíritu Santo nos haga ver que hay cosas que están mal. Hermano, es que yo no sé, pero cada que me acerco más a Dios me siento peor. Qué bueno, quiere decir que Dios le hace ver cada día que hay más cosas por cambiar. Es así. Y vamos a decir, bueno, pero yo ya no tomo, ¿no? Y entonces ahora ya no tengo problema con eso, pero ahora tengo problema con otra cosa. Bueno, porque su Espíritu Santo se va acercando cada vez más a nosotros y nos deja ver que su santidad
no es comparable con nada. No podemos compararla y entonces necesitamos tanto y más de Él. Al único y sabio Dios, dice el apóstol Pablo, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. El acto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos ha alcanzado a todos en salvación, da gloria a Dios. Al único y sabio Dios sea gloria. ¿Y cómo es la gloria a Dios? Mediante Jesucristo, dice, para siempre. Amén. Esa es nuestra eternidad. El día que nosotros no estemos en este lugar, seremos glorificados y con ello daremos gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio a nuestro Dios Padre. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo escribe a los romanos, y que sería bueno podamos leer una vez más. Si ustedes pudiesen leer esta semana esta carta una vez más bajo todas estas perspectivas, créanme, sería fundamento de nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido estar en este lugar. Considerar tu palabra nos hace ver que no hay ningún mérito nuestro para alcanzar salvación. Todo el mérito es de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado y que nos ha entregado a nuestro Dios por medio de esa sangre derramada para salvación eterna. Te damos muchas gracias porque a través de esta carta hemos podido ratificar que la salvación que hoy tenemos solamente es por fe. Y que, Señor, como algo que ya está escrito, tú nos has dado salvación, justificación y redención a través de nuestro Señor y Dios. Gracias por este día, gracias por esta palabra. Permite que dé fruto en nuestro corazón y que como iglesia, Señor, seamos tan recomendables como todas estas personas que el apóstol Pablo menciona. Todas estas personas que en Espíritu Santo sirvieron a esta iglesia en Roma, así seamos nosotros, para que con amor podamos, Señor, llegar a todos aquellos que requieren y necesitan del conocimiento del Evangelio que nos ha alcanzado. Te damos muchas gracias y bendecimos tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.